¿Cuál es el precio del bienestar y cuánto puede costarnos el progreso o el avance científico? ¿Qué estamos dispuestos a perder para obtener una cura o una respuesta a lo que nos inquieta? Si consideramos que en ocasiones el dinero no es suficiente para alcanzar ciertos objetivos o para financiar algunas empresas, si realmente comprendemos que solo es un método y no una causa que a veces nos alcanza para pagar ciertas investigaciones o realizar ciertas encomiendas, que simplemente hay asuntos que no tienen precio, podríamos llegar a comprender por qué a través de él se vulnera todo el tiempo los derechos y los deberes permitiendo injusticias, porque el apetito del poder es implacable y la economía es el método con el que se logra saciar la perversión. Hay factores que tocan fibras éticas y fibras morales ante la sociedad que aún así pueden ser sobornados si se logran canjear con precios muy altos, saldos que se sufragan con sangre y con dolor, que paradójicamente a veces son necesarios para obtener descubrimientos posteriores que podrían llegar a tener un beneficio en general. Si pudiéramos ver todo el sufrimiento a costa de nuestra comodidad, nos preguntaríamos si realmente vale la pena disfrutar del privilegio y si es legítimo estar bien a costa de otros que estuvieron mal en el pasado, con quienes han experimentado. Los animales, por ejemplo, son las mayores víctimas del dolor y del martirio que produce la ciencia y la tecnología, el abuso del poder, potenciales suicidas a costa de unos pocos datos, por lo que millones de roedores blancos, perros domesticados y simios con rasgos humanos han sido mártires de un supuesto desarrollo, significados para el descubrimiento de alguna vacuna, el procedimiento de alguna cirugía o, en el peor de los casos, desarrollo de implementos de higiene personal. También se han utilizado para la ejecución de algún arma mortal. Seres que han dado su vida para el beneficio de la humanidad a costa de su consentimiento. Criaturas como la perrita Laika, quien fue metida dentro de un cohete y enviada al espacio, han llegado a ayudar al avance de la ciencia aeroespacial, siendo ella la primera criatura viva en ser enviada al universo conocido, el primer mamífero en volar hasta llegar al cosmos, en un heroico pero trágico viaje sin retorno. Hay criaturas que han muerto por un simple capricho, víctimas de alergias o enfermedades cutáneas, de la radiación, del dolor intenso o por errores en la aplicación de químicos, experimentos fallidos, teorías incorrectas, pruebas piloto de prototipos para maquinarias, errores explosivos o maquillajes irritantes, con sustancias que pueden llegar a ser corrosivas o incluso letales para nosotros mismos. Estos sacrificios y muertes tributo, algunas de ellas en vano, se han dado por el bienestar de nuestra civilización, han ayudado a construir o a comprobar hipótesis importantes para el avance de diferentes áreas del conocimiento, permitiendo de esta manera la aparición de teorías, procedimientos y saberes que se acercaron a la verdad sobre los sistemas orgánicos y la biología. Lamentablemente, la perversidad humana no conoce de límites ni de barreras. Así como hay personas buenas en el mundo, también hay personas que son muy malvadas, algunas de ellas con demasiado poder y privilegios, con dinero de sobra, haciéndolos verdaderos monstruos en vida, permitiéndoles ejecutar su malicia sin límites, su retorcido ingenio, aun cuando algo sea considerado ilegal, licenciando sus prácticas con permisos gubernamentales dotados de la impunidad suficiente para ejercer daño, como si la idea del peligro y la sevicia nos sedujera como especie, invitándonos al pecado. Lo irónico de todo esto es que ha habido momentos en la historia en donde esa maldad se ha protegido, incluso donde se ha financiado y se ha premiado, estimulando la crueldad y la creatividad en consenso, premiando
la desfachatez y lo macabro, propiciando terribles experimentos y vejaciones a criaturas vivas que harían de cualquier serie de ciencia ficción o de terror un documental menos explícito que la vida misma. Y para la muestra te traigo 3 ejemplos de 3 momentos en la historia en donde el ser humano usó lo más pútrido de su imaginación para aportar a la ciencia, para explorar sus límites y jugar con ella a los extremos. 3 momentos y avances de la historia médica y científica que representan circunstancias perturbadoras. El lúgubre Dr. Vladimir Demikhov fue un radical y comprometido hombre de ciencia, un verdadero positivista de antaño, sin respeto mayor o tabú alguno por la vida animal, desentendido de toda compasión o clemencia al respecto. En varios de sus pensamientos políticos y sociales, el hombre era oriundo de la extinta Unión Soviética. Tuvo una infancia dura y una crianza severa, por lo que desarrolló una templanza frívola y una forma muy dura de ver el mundo. Sin embargo, tuvo la oportunidad de estudiar y de sumergirse entre los libros. El Dr. Demikhov obtuvo una licencia especial por parte del gobierno para experimentar con organismos vivos y registrar todos sus avances científicos durante la denominada Guerra Fría, cuando los Estados Unidos y Rusia competían en tecnología, para demostrar quién tenía el mayor potencial científico, sin distinguir los límites de la moral o del respeto por la vida, culminando en el supuesto alunizaje de los Estados Unidos. Durante el año 1954, el experto cirujano había logrado obtener varios datos para comprobar sus hipótesis médicas. En ese momento, ya era reconocido por sus trasplantes de órganos y sus cirugías arriesgadas. Era tan respetado y destacado que se le permitió cortar la cabeza de un canino sin problemas, de un pastor alemán adulto, la cual fue trasplantada al cuerpo de una criatura semejante, de un cachorro canino que aceptó la extremidad, demostrando un posible y aberrante experimento, viviendo con el perro de 2 cabezas, compartiendo el animal un mismo sistema circulatorio, un mismo dorso, pero no un mismo sistema nervioso, pudiéndose alimentar, lamer y reaccionar con mediana normalidad. Sin embargo, la aberrante criatura no logró sobrevivir más que unos pocos días, siéndole inyectado constantemente diferentes fluidos y químicos vitales para evitar su defunción temprana. La operada quimera también fue sometida a varios medicamentos experimentales. Algunos de ellos eran muy fuertes, también a tratamientos especiales para prolongar la agonía, en la que muchos considerarían como un despreciable gesto de crueldad por parte de la humanidad. Sin embargo, gracias a este radical y poco ortodoxo experimento, la ciencia médica pudo avanzar inmensamente en lo que respecta a métodos y tratamientos para el trasplante de órganos, sentando así bases importantes para futuras cirugías, debido a que los perros, al ser mamíferos, tienen órganos y tejidos que en varios aspectos son muy parecidos a los de nosotros, los seres humanos. Asimismo, el señor Vladimir Demikhov realizó más de 20 experimentos similares, todos bajo el amparo de la ciencia y de su gobierno, los cuales ayudaron potencialmente al progreso científico, aunque ninguno de sus mártires sobrevivió más de un mes. Este tipo de casos nuevamente nos invita a la reflexión sobre lo que son los derechos de los animales, sobre si es correcto utilizar a miles de ratas de laboratorio o a mamíferos de todo tipo para experimentar con ellos, considerando
que de no hacerlo, probablemente estos mismos avances científicos tardarían mucho más tiempo en ser descubiertos, permitiendo de esta manera la muerte de miles y miles de vidas humanas. Lo que sí resulta lamentable es el abuso de los laboratorios y farmacéuticas en el mundo, que motivados por el mercado y el capitalismo, no por el avance científico necesariamente, sobrefacturan y saturan el mercado con productos innecesarios a costa de millones de animales muertos, a quienes no brindan siquiera las condiciones mínimas de una vida digna mientras están en cautiverio. Si hay algo que causa aún más escozor e indignación, son los experimentos que utilizan a los seres humanos para sus métodos y pruebas, los que disponen de personas para realizar exámenes peligrosos o mortales, irónicamente siendo el gobierno quien también ha llegado a financiar este tipo de campañas de dolor y de abuso a la dignidad humana. El médico dermatólogo de la Universidad de Pensilvania, el Dr. Albert Klickman, dirigió los experimentos de la cárcel Holmesburg, los cuales involucraron a decenas de reos engañados, los cuales fueron sometidos a malos tratos y a riesgos mortales a partir de pruebas y exámenes como pacientes cero. El Dr. Klickman también es conocido en el mundo de la medicina por ser el inventor del Retin A, un tratamiento efectivo para el acné, el cual descubrió realizando cientos y cientos de experimentos con seres humanos de la prisión de Holmesburg, en Filadelfia, los Estados Unidos. Entre los años 1950 y 1970, las víctimas de los experimentos eran en su mayoría personas pertenecientes a minorías sociales en Norteamérica para ese entonces, personas de bajos recursos económicos o personas de descendencia afroamericana, quienes fueron persuadidos por el médico y el establecimiento. Los reclusos fueron expuestos a radiación y a sustancias químicas bastante peligrosas, a reacciones volátiles e inestables, algunas toxinas de elementos fatales, financiadas por empresas farmacéuticas de cosméticos y de armas químicas, quienes estaban complacidas de probar directamente todos sus productos en personas reales. Uno de los elementos a los que los presos más estuvieron expuestos fue a la dioxina, un componente muy similar al agente naranja, un veneno herbicida que se usó en Vietnam y que se activa con tan solo respirarlo. Algunos de los prisioneros que lograron sobrevivir padecieron de daños físicos y psicológicos, con ampollas en todo su cuerpo, con quemaduras de tercer grado, con infecciones y cicatrices, así como con secuelas para toda su vida. Para evitar posteriores demandas, los pacientes que sobrevivieron para contar la historia fueron remunerados económicamente con una cuantía menor de dinero que puso un precio a su silencio, el cual, junto a las leyes laxas y superficiales de la época, en donde los derechos humanos no eran muy respetados, permitieron una impunidad que duró hasta nuestros días. Debido a este caso, las leyes sobre la experimentación humana fueron aún más estrictas que antes, poniendo mayores límites a los métodos y procedimientos para evitar que una situación similar se lograse repetir. A pesar de todo, hay quienes piensan que incluso en nuestros días estos experimentos se siguen realizando en laboratorios clandestinos o ilegales, que muchas veces se ofrecen como alternativas de trabajo, empleando a personas que a cambio de algunos pesos permiten todo tipo de pruebas en sus cuerpos, consumiendo drogas o productos nuevos, creyendo que las consecuencias o los daños colaterales son inexistentes. Conocido con el alias del Ángel de la Muerte, el Dr. Joseph Mengele fue el científico del partido nazi, simpatizante del pensamiento nacionalsocialista y miembro importante como oficial de la CSS, que experimentó libremente sobre los seres humanos vivos,
realizando pruebas extremas y sádicas a prisioneros judíos de los campos de concentración de Auschwitz. Durante la Segunda Guerra Mundial, el entusiasta y morboso científico se había especializado en temas relativos a la eugenesia y a la genética, creyendo poder encontrar la fórmula para mejorar a la raza humana desde su natalicio, para alcanzar desde el ADN y el genoma humano la supuesta raza aria o la raza superior, por lo que examinó y realizó experimentos genéticos a diestra y siniestra en todo tipo de personas, especialmente en aquellas que tenían condiciones particulares, como los gemelos, personas con deformaciones o con enanismo, sin prescindir de mujeres o niños, tampoco de personas con discapacidad, sometiendo a los seres humanos vivos a intenso dolor, a aberrantes ideas y torturas, usando a las personas que consideraba inferiores como ratas de laboratorio, involucrando también a presos políticos y a opositores del partido, a quienes inyectó sustancias letales para ver sus síntomas de agonía, a quienes les realizó trasplantes imposibles y cirugías innecesarias, amputaciones y destripamientos sin anestesia. Verdaderos cuadros de terror, carnicerías y violencia extrema. Entre otros experimentos realizados por el demente médico estaba llevar a los prisioneros a condiciones extremas solo para ver sus reacciones, congelando partes de sus cuerpos o calentándolas en exceso. Muchos perecieron ante el intenso dolor y otros sobrevivieron con secuelas permanentes y daños graves como desmembramientos o enfermedad. Luego de la guerra, el cirujano fue condenado y perseguido por la justicia internacional, pero hábilmente logró escapar a alguna parte de Sudamérica, donde permaneció escondido por mucho tiempo y nunca fue llevado formalmente ante la ley, gozando de una verdadera impunidad, conociendo paraísos, sueños y hermosas playas en Argentina, Paraguay y Brasil. El ángel de la muerte finalmente murió en 1979. Casos como los enunciados se repiten una y otra vez en los anales de la historia, algunos más perturbadores que otros, como por ejemplo las disecciones a cuerpos de genios como Leonardo da Vinci o Miguel Ángel Buonarroti, razones de la precisión genética en sus dibujos o como el caso del padre de la ginecología moderna, el señor James Marion Sims, acusado del asesinato de decenas de mujeres negras, a quienes mutiló sin anestesia durante la época para poder registrar sus entrañas en dibujos, gozando de la impunidad y las leyes laxas de hace varios siglos, o de cientos de cirujanos anónimos escondidos en laboratorios clandestinos trabajando secretamente en proyectos aterradores para el gobierno, la milicia o las entidades privadas, conociendo verdades que tal vez no soportaríamos, pasando por encima de la ley y del orden. Pero déjame saber qué opinas sobre este caso. Eso ha sido todo por hoy. No olvides que cuando las personas insisten en buscar, eventualmente algo encontrarán. Si el video de hoy ha sido de tu agrado, te invito a dejarme un like, suscribirte si no lo has hecho y a activar la campanita para enfrentar más misterios juntos. Ahora sí, no siendo más, espero que tengas una excelente velada y nos veremos en una próxima luna. Hasta pronto, hijo de la noche.